es interesante el contexto de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Ok? Ya vamos para el tercer año de una pandemia que aparte de los que primeramente no es común, por lo menos para las últimas dos generaciones, porque la última vez que hubo una pandemia, una epidemia mundial, ¿ok?, fue en 1918, y creo que aquí no, yo creo que no hay nadie aquí de esa época, ¿no? Así que prácticamente han pasado dos generaciones desde la última vez que hubo una pandemia, así que nosotros hemos sido bendecidos con esta pandemia, ¿verdad? Y entonces, hemos tenido que ser testigos de ella. Estamos viviendo en un tiempo en donde se habla de más paz, pero es donde hay más rumores de guerra, ¿no? Y miren, si los rumores son tal que ya avisan a las embajadas para que se salgan del país, que posiblemente vaya a ser invadido. Las cadenas internacionales de televisión están apostando a sus periodistas de guerra, porque hay corresponsales de guerra en sitios estratégicos para que no los maten, pero sí puedan ver cómo disparan y todo lo demás. O sea, es una circunstancia seria, porque en el peor de los escenarios se está involucrando la participación de las dos más grandes superpotencias militares del mundo, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, de todos he sabido que ahora mismo el hombre tiene la capacidad de destruirse unas 2000 veces por lo menos. ¿Ok? O sea, no solamente te destruyes una vez, sino que te destruyes 2, 3, 4, hasta 2000 veces. Por el nivel y por la calidad de armamentos que hay. Entonces, no es relajo, hermano, es serio. Es serio. La pandemia ha traído descontrol en la economía. Hay mucha gente, y en el peor de los casos, muchos de nuestros hermanos que han pasado situaciones difíciles económicamente hablando, ¿no? El nivel educativo se ha visto perjudicado también. O sea, todo lo que les estoy mencionando son elementos a los cuales nosotros estamos, entre comillas, acostumbrados que tenían que pasar, ¿verdad? A lo mejor nadie, si no hubiera habido pandemia, a lo mejor mucha gente no hubiera perdido su trabajo y estuviéramos normal, tranquilos, en nuestra zona de confort, como se le dice. Si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor la gente ya hubiera terminado sus carreras en debida forma, terminó sus estudios en debida forma, forjándose un futuro, por lo menos mientras somos peregrinos aquí en la tierra, con una formación profesional que podemos dar para la obra del Señor, en fin. Pero son realidades que nos ha tocado confrontar. Pero ¿saben qué? Y ojalá que no sea la situación que esté pasando con ninguno de nosotros acá, pero hay gente que vive al margen de eso. Hay gente que vive al margen de eso. Hay gente que cada vez que en la medida en que suena una lata, ya quedan parqueando, ¿no? Gente que está molesta porque el gobierno le está dando prioridad a la apertura de clases y no al carnaval. Ahora la policía, para los que conocen a policía y pueden escuchar su testimonio, ahora tienen que estar metidos más de lleno disipando esas actividades, que lo que hacen en el peor de los casos es contagiar más a la gente. Pero es como vivir al margen de la realidad. Y la realidad nos indica, hermanos, que está llegando los últimos tiempos. La venida del Señor está, no sé qué tan cercana está, pero es inminente que está llegando. ¿Por qué? Porque las señales ya están dándose. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo como cristiano? Y gracias a Dios porque tengo la oportunidad de ser salvo, ¿verdad? Por haber aceptado la salvación tan grande que Él nos dio. ¿Cómo estamos nosotros frente a esas circunstancias? Y no necesariamente en las mismas situaciones, pero por lo menos con una expectativa alta debieron estar las vírgenes
del pasaje que acabamos de leer. Estamos en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. ¿Verdad? Y había una expectativa alta, ¿por qué? Porque dice que eran 10 vírgenes y las 10 tenían la misma expectativa. Que iba a venir ¿quién? Su Señor, ¿no? Que iba a haber una fiesta con su Señor. Las dos sabían, las 10 vírgenes sabían lo que iba a pasar. Es más, yo entendería que comprenderían la magnitud del evento, ¿no? En las bodas de Oriente es una boda con muchos rituales, con muchos detalles simbólicos, que a lo mejor hoy día nosotros los occidentales no entendemos, porque a lo mejor los nuestros son las jarras, que si el velo, qué sé yo, qué otra clase de elementos, pero los de ellos eran muy simbólicos y tenían mucho más detalle, mucho más detalle. Y evidentemente que uno de esos detalles era la lámpara con su aceite, no sé qué significado tendría eso, les soy honesto, no me dio tiempo de investigarlo, pero era parte del proceso, era parte del escenario de la boda. Así que debían estar preparados, porque todos sabían que venía el Señor, todos. Y vamos a leer, dice el pasaje. Yo lo mandé y no lo tenía yo. Pasaje del capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? Dice Jesús contando esta parábola: entonces el reino de Dios de los cielos será semejante a de vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Entonces ya vemos que hay una división, ya vemos que hay una expectativa, pero dos tipos de espera. Sabemos que las cosas están pasando, sabemos que Dios viene pronto, sabemos que las señales son más que evidentes, ¿no? Es palpable y nos está pegando directamente. No es una situación que ocurre del otro lado del mundo, porque no sé si ustedes sabrán, pero el tema ese de la guerra de Ucrania es la que nos tiene con la gasolina por las nubes. Y si se forma una guerra, va a ser peor, ¿no? También el suministro de energía, o sea, nos va a pegar. ¿Por qué? Porque nuestro mundo globalizado nos lleva a ese escenario. Pero también nos lleva el asunto de que, yo no sé si ustedes recuerdan que hay un pasaje en la Biblia en el Apocalipsis, en donde se narra una escena de 2 predicadores de la palabra, si no me equivoco, que iban a ser asesinados y que todo el mundo, dice la Biblia literalmente, que todo el mundo los iba a poder ver. Entonces hace 10 años uno se preguntaba, pero ¿cómo va a ser eso? Si apenas estaba empezando CNN, el canal de CNN de noticias, y que te daba la noticia después que ya habían pasado, o trataba de entrar en línea en el momento. Pero no, hermano, usted solamente no tiene ni que pararse a la cama, solamente tiene que accionar su celular y está mirando lo que está pasando del otro lado del mundo. Hermanos, esa es otra señal de que es inminente la venida del Señor. Porque al final, hermanos, óigase bien, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y ese todo ojo le verá no significa que la tierra se va a poner plana, aunque igual puede hacerlo, ¿verdad? Porque Él es Dios todopoderoso. Pero si hoy por hoy nosotros podemos ver un acontecimiento del otro lado del planeta, en vivo, cuando está ocurriendo, sin tener que movernos de la cama, imagínense cuando venga el Señor Jesucristo. No sé si ustedes saben, pero mañana, justamente mañana, o hoy, o la otra semana, no me acuerdo. Para los que son fanáticos del fútbol americano, ¿cuándo es el Super Bowl? Es hoy. Okay. Es el juego más visto en el planeta. El juego
el juego más visto en el planeta, Super Bowl. ¿Ok? Entonces, hay las condiciones ya. Hay las condiciones ya. Si Dios viniera en este momento y nos entrevistaran y nos dijeran, ¿usted qué opina de la venida del Señor Jesucristo? No, que no sabía. No, hermano, no. Nosotros tenemos excusa para decir eso. A lo más el entrevistador nos dirá, oye, ¿y usted qué piensa de la venida? Bueno, ya venía, ya estaba pasando, ya había pasado esto y esto y esto, la Biblia lo decía, la gente que hizo caso bien y los que no hicieron caso también. Sí, eso es lo que iba a pedir, que bajara un poquito eso de abanico, que va a salir volando. Pero bueno, esa era la circunstancia. Había una expectativa, pero había dos tipos de espera. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y llegaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué significa tener aceite en las lámparas? Dice el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bien. El aceite siempre ha sido vinculado al accionar del Espíritu Santo. Quiere decir que esas 5 vírgenes que atendieron, que tenían que sabían que venía el Señor y que quisieron estar preparadas, estuvieron preparadas con todos los elementos que eran necesarios. Sin embargo, hubo 5 que no, que pidieron, a lo mejor pensaron, nada, cuando tengan la entrada a la ciudad que nos va a pegar el grito que viene el Señor y nosotros nos paramos y vamos, buscamos el aceite y le echamos a la lámpara. ¿Qué tal? No estaban preparadas. En Tito, capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículos 12 y 13, sí. Si alguien lo encuentra primero que yo, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 13. 12 y 13, perdón. Amén. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere saber si usted tiene la lámpara en su... aceite en su lámpara? Fíjense en el espejo de este pasaje que acaba de leer nuestro hermano Eliseo. ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Cómo debe ser el estilo de vida de la persona que está esperando, que tiene la expectativa de que pronto llegue su Señor? Está pendiente, dice que lleva una vida piadosa, sobria. ¿Por qué? Porque quiere estar preparado para cuando su Señor venga. Los detalles de la organización de una boda en los tiempos de Jesús no son familiares a los occidentes. En este caso, había o era importante o necesario, de acuerdo a las fiestas esas que se estaban celebrando, la presencia de una lámpara con su aceite. Cuando Jesús estuvo en el desierto, habló de que es por el pan que nosotros vivimos espiritualmente. Ya sabemos que había una expectativa, ya sabemos que había 2 formas de esperarlo, una sin aceite y otra con aceite. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando tenemos aceite en nuestra lámpara, cuál es nuestra forma de ver la vida, cuál es nuestra forma de actuar cuando andamos con lámparas sin aceite, entretenidos en los avatares de este mundo. ¿No? El mismo Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, dio enseñanza, porque después de 40 días de no tomar nada y de no comer nada,
cualquiera tiene hambre, ¿verdad? Cualquiera tiene hambre. Bien, pero resulta que a pesar de la tentación que el diablo le hizo, él pudo dejar de la enseñanza de que nuestra comida espiritual, nuestro sostenimiento espiritual era con la palabra, era con la alimentación diaria de la palabra. Muchas veces condicionamos la salud espiritual de nuestras vidas a lo que podamos, la migaja que podamos recibir. Bueno, no hablemos de migaja, a la porción que podamos recibir cada domingo. Y entonces nos aparecemos el domingo siguiente, lustramos el cobertor de nuestra Biblia, porque para este tiempo hay mucho polvo. Entonces, si usted deja una cosa en un lugar mucho tiempo, se llena de polvo, ¿no? Entonces, hay que limpiar la Biblia para poder usarla, porque hay que venir de nuevo a la iglesia. Cuando la experiencia de nosotros, lo que tenemos la lámpara con aceite, debe ser de que cada día tengamos el anhelo, el deseo, la necesidad de buscar nuestro alimento espiritual, que es a través de la palabra. Pero resulta que había cinco vírgenes sin aceite en su lámpara. Veamos el versículo, veamos lo que pudiera parecerse un acto de egoísmo. Dice el versículo 8: y a las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pues que nuestra lámpara se apaga. ¿No? ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Alguien, por favor. A través del bautismo, de la cena del Señor. Ahora vamos a tomarla, por cierto. A través de cómo nosotros podemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una persona que por favor lo diga. Recibiendo a Cristo. Punto. Punto. Cuán importante es tener la certeza de que tenemos a Cristo en nuestros corazones, de que nuestra lámpara tiene el aceite que necesitamos para cuando llegue el Señor. Dice Mateo, alguien por favor que pueda leer Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dice? Mateo capítulo 7, 21 al 23. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Okay. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Volvemos a ver las dos partes. Volvemos a ver a quien tenía aceite en su lámpara y a quien no tiene aceite en su lámpara. Volvemos a ver a las personas que decidieron aceptar a Cristo como su Salvador, tienen la presencia de Él en su vida, ¿verdad? Pero también vemos y nos encontramos con personas que a lo mejor están aquí sentadas, que a lo mejor ocupan espacio en todas las iglesias donde se predica la palabra, o en donde se hace un culto hoy a Dios, pero no tienen a Dios en su corazón, no tienen aceite en esa lámpara. Y no lo digo especulando, lo digo porque es una escena real que va a haber cuando Cristo venga. Porque ellos van a pensar que tienen crédito para participar del reino de Dios, pero sin embargo, al Dios que se supone que le cantaban, al Dios que se supone que le daban ofrendas, al Dios que se supone que por el cual venían aquí los 7 días a la semana para congregarse, para hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, resulta que Él no los conoce. ¿Y cuál es la única forma de que Él conoce a una persona? De que Dios conoce a una persona, que pueda ver a su Hijo en su vida. ¿Ok? Entonces, yo cuando leí este pasaje, cuando hacía esta reflexión, yo me puse a pensar, hermano, vivimos en un mundo de locos, honestamente.
Vivimos en un mundo de locos. Todas las cosas son así, rápidas. Todas son estilo microwave. Mete, pon 1 minuto, se calienta y ya está listo para comer. Todo lo estamos viviendo así. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Estamos seguros es necesario que hagamos una evaluación y consideremos cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos, partiendo de la premisa de que la misma palabra nos da ideas o sugerencias para que nos evaluemos. ¿Acaso vivimos sobriamente? ¿Acaso vivimos piadosamente? ¿Acaso estamos necesitando, hambrientos de la palabra de Dios cada día, al punto que necesitamos cada día meternos con el Señor, estudiar su palabra, orarle, para conocer su voluntad, porque nuestro deseo es obedecerle? No. La obediencia trae los deleites de Dios y certifica que tenemos aceite en nuestras lámparas. ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿O nuestra presencia aquí merece o es debido a otras costumbres, a una tradición, a un acto de ayuda para la salvación que le estamos haciendo al Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Y hermanos, es triste. Es triste porque si tenemos arraigadas malas cosas en nuestros corazones, pero nos hacen creer o pensar de que estamos bien delante del Señor, ¿usted cree que el Señor lo va a pasar por alto? Porque el Señor solamente va a buscar los corazones en donde Él vea a su Hijo, donde Él vea la fotico de su Hijo. En los corazones donde no pueda ver los corazones de su Hijo, Él no los conoce. Y ya, sencillamente. ¿Y qué resultó? Dice que las más prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ahí va bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La salvación no es un tema de grupo. La salvación no es porque yo pertenezco a IMBD. La salvación no es porque yo participe en todas las actividades de la iglesia. La salvación es porque haya permitido al Señor entrar a mi corazón y vive una vida de obediencia. Y vive una vida piadosa, de sobriedad. Y vive una vida en donde la gente puede ver en mí a Cristo reflejado. Las vírgenes que tenían aceite en su lámpara no era que eran egoístas, sino que cada uno tenía la porción que le correspondía. Cada uno tenía que tomar la decisión de poner la aceite en la lámpara en el momento que correspondiera y no en el momento de aprehensión. Esas 5 lámparas con aceite eran 5 personas que estaban salvas, que estaban ya identificadas, que estaban ya marcadas. Esas 5 lámparas que estaban sin aceite eran personas que todavía no habían aceptado a Cristo. Eran personas que todavía no tenían el señorío de Cristo en su vida. No estaba el aceite del Espíritu Santo en su vivencia. Dice: mientras ellas compraban, vino el esposo y las que estaban paradas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Yo me acuerdo, yo creo que yo he compartido esto en otras ocasiones. Yo trabajé en el año 2005, todo el año en Costa Rica, en San José, todo el año. Y Alejandro, cuando yo me fui, tenía 3 meses. Y cuando yo regresé el día 4 de diciembre del 2005. Sí, yo me fui de febrero. Yo regresé el 4 de diciembre del 2005. O sea que el día que Alejandro cumplió 1 año. Yo llegué en la madrugada de ese día porque no me quería perder el cumpleaños de Alejandro.
Y entonces llegamos a la casa de mi suegra, porque ella era la base, ¿verdad? Esa era la base. Y entonces estaba Alejandro, con un chiquillo de 1 año ya, ¿no? Estaba una cuñada y estaba Ibis. Y entonces mi cuñada agarró una foto mía y se la enseñó a Alejandro. Y se la puso aquí. O sea, yo y la foto y yo. Y le preguntó a Alejandro que quién era su papá. Y él dijo que la foto. Yo me eché a reír, pero eso fue un clavo que me metieron. ¿Y cómo lo disfrutaron mis cuñadas, por cierto? ¿Cómo lo disfrutaron mis cuñadas? Todavía me duele. Yo era su papá, el que él decía que era el de la foto. Y a lo mejor mi Ibis, yo sé que Ibis, a lo mejor le estuvo diciendo, oye, viene papá, que papá viene en avión, que Costa Rica, que no sé qué. Y el día que llega, no lo reconoce reconoce el de la foto. Hermanos, usted quiere pasar ese mal rato eterno delante del Señor cuando le diga, no te conozco. Y a lo mejor no va a ser usted la situación, porque a lo mejor todos los que estamos aquí estamos llenos de aceite. Qué bien. Amén. La mayoría. La mayoría. A lo mejor han frito hojaldre con parte del aceite y se gastan. Pero su familia, usted tiene gente que a lo mejor sabe que en su ignorancia o en su falsa creencia están pensando que están bien y también están esperando al dueño de la boda, al señor de la casa, para que participe en sus bodas. Pero un día van a llegar vestidos y le va a decir, no los conozco. Entonces, el punto central de este tiempo, de esta meditación, hermanos, tenemos que ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y esto, cada día que pasa, hermanos, en este tiempo y bajo las circunstancias que vivimos, es literalmente un acto de misericordia que Dios tiene con nosotros para que nos preparemos, para que estemos listos, para que estemos con nuestras lámparas de aceite llenas, porque es inminente su venida. Amén. Y debemos estar seguros y debemos tener la certeza de que nuestra lámpara tiene aceite, de que es el Espíritu Santo el que está dirigiendo nuestras vidas, el que es el Espíritu Santo el que nos está provocando a que día a día tengamos la necesidad de buscar su palabra, de buscarla en oración, de vivir de acuerdo a sus preceptos, de serle obediente, de ocuparnos de sus asuntos. No, hubo hace tiempo, yo estuve, de hecho leyendo un comentario sobre este pasaje y el comentarista comparaba el hecho del cabeceo, como el versículo... ¿El versículo qué? El versículo 5. Y a la medianoche se dio versículo... Y tardándose mucho el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Él lo atribuye a un tiempo de entretenimiento. O sea, como que descuidamos el foco y nos entretenemos. Hace 2 domingos creo que le preguntaba a los compañeros de la clase, a ver, ¿usted quiere saber la prioridad que usted le da al Señor? ¿Cuántas horas del día usted le dedica al Señor? Y no hablemos de salir a evangelizar, que cuenta, por supuesto, pero hablemos de la lectura de su palabra. Hablemos del tiempo de oración. Hablemos de la enseñanza a nuestros familiares. Estamos haciendo cultos
en hogares, qué sé yo, sacando tiempo para enseñar, porque hay que estudiar y hay que aprender mucho de la palabra de Dios. Viviendo vidas de testimonio. ¿Cuánto de nuestro tiempo se puede traducir en vida de testimonio? Que cierra el día y en una evaluación que hagamos podemos decir, hoy no le contesté de manera grosera al jefe que era un grosero, sino que se dio cuenta de que soy diferente. O esa mala palabra no la devolví así y gracias a Dios por la oportunidad de poder haberle compartido a alguien la palabra. En fin. Pero ¿saben qué, hermanos? Vivimos en un tiempo que casualmente hay cualquier cantidad de maneras de poder entretenerse. Increíble, increíble. Ayer hubo una noticia en España, creo que es, sí, en España. Un niño de 15 años asesinó a sus padres y a su hermano de 10 años. Hoy es domingo, el lunes de la semana pasada. El lunes de esta semana que acaba de pasar. Y vivió con ellos, muertos, 4 días. Ayer sábado fue que pasó la noticia. Ayer lo agarraron preso, o sea, se lo llevaron para, no para la cárcel, sino para el lugar donde meten a los menores de edad. ¿Y saben cómo se dieron cuenta la gente? Porque los vecinos vieron que los señores no aparecían. Y fueron y preguntaron y el niño dijo que él los había matado porque la mamá le había prohibido jugar con era Space algo, pero era un juego de un aparatito, no me acuerdo, porque le había prohibido jugar con eso. Y hermanos, ¿saben qué? Ustedes dirán, pero qué absurdo, qué absurdo, ¿cómo va a matar a tu padre por un juego de video? Pero si es lo único que llena el corazón, hermano. Si es lo único que hay en la mente. Si es lo único que llena nuestros espacios. ¿Cómo estamos llenando esos espacios vacíos de ociosidad? Espacios libres dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa casa todo el mundo estaba ocupado y él no tenía en qué más ocuparse y se dedicó a eso. Al punto que trastocó su escala de valores y prefirió asesinar, prefirió eliminar lo que le obstruyera su entretenimiento. Proporciones guardadas. ¿Qué es lo que está haciendo? Que no nos enfoquemos en eso. Que trastoquemos nuestros valores como cristianos, como hijos de Dios. Ojalá que nada. Y si hay algo en esta mañana que pudiera estar perjudicándonos y no dejándonos enfocarnos en Dios, hoy es el día aceptable, hermanos. Quizás no es salvación para nosotros porque ya somos salvos, pero sí para que retomemos la senda, para que hagamos cuentas con el Señor, ¿verdad? Y que seamos como esas 5 vírgenes que en su lámpara tenían aceite y pudieron recibir a su Señor y pudieron entrar a su boda. Y no hablemos mejor de las que no estaban con aceite, porque es triste. No hablemos mejor de eso. Pero que usted y yo seamos parte de los primeros 5 vírgenes. Seamos parte de ese equipo. Y que nuestra lámpara tenga el aceite, que nos dé la guía para estar pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a darle tiempo al pastor para el tiempo de